la consulta del Frente por la Vida dejó de existir, quedó solamente el nombre. No quedó ni Camilo Romero, no quedó Iván Cepeda, no quedó Juan Fernando Cristo. Es otra consulta distinta. El día de hoy nos encontramos con el exministro y ahora candidato presidencial Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, gracias por acompañarnos en quienique.com. Encantado de estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Bueno, siempre bienvenido, por supuesto. Hay que empezar, claro está, por la consulta del Frente por la Vida, esta decisión que se ha conocido en las últimas horas. Usted finalmente se bajó de esa consulta debido a la decisión de la no participación del precandidato o candidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cómo toma esa decisión y también por qué no se suma a la decisión de Camilo Romero de no continuar en su candidatura, sino adherirse a la campaña de Cepeda? Varias preguntas en una sola. Mire, varias reflexiones. Nosotros, 8 días antes de la decisión del viernes, en la Asamblea en Marcha, habíamos tomado la decisión de ir a la consulta, que más que consulta era la construcción de una coalición de centro-izquierda en Colombia. Habíamos insistido mucho en los días previos que una consulta o una coalición no podía ser exclusivamente de la izquierda, que tenía que ser mucho más amplia, más plural, más incluyente, darle espacio al pensamiento liberal. Lo logramos en un primer acuerdo con Cepeda, con Roy, con Camilo Romero. Pero lo que no tiene ningún sentido es insistir en una consulta y una coalición sin la izquierda. Así como no tenía sentido hacerla solo de la izquierda, tampoco tiene sentido hacer una coalición de centro-izquierda sin la izquierda. Un colega suyo, radial en Sincelejo el viernes pasado, después de esta explicación, lo definió de una manera mucho más caribe, mucho más repentista, mucho más ingeniosa que nosotros aquí los cachacos o los del centro del país. Dijo: esa consulta sin la izquierda es como un mote de queso sin el queso, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. La consulta del Frente por la Vida dejó de existir, quedó solamente el nombre. No quedó ni Camilo Romero, no quedó Iván Cepeda, no quedó Juan Fernando Cristo. Es otra consulta distinta. Que les vaya bien, obviamente, respetable, pero es una consulta sin acuerdos programáticos, sin un proyecto de país, simplemente para medir unas candidaturas y mirar a ver si se saca unos votos para ir después a primera vuelta. Y obviamente Camilo Romero es muy distinto a Juan Fernando Cristo. Yo soy un liberal que no he militado en la izquierda, que planteamos una aspiración presidencial liberal, reformista, que tenemos profundas diferencias con Cepeda, profundas diferencias, tenemos coincidencias, y esas diferencias eran las que aspirábamos en una campaña de un mes a plantear y a dirimir en las urnas el 8 de marzo. Ahora nos toca dirimirlas, aplazar esa definición para el 31 de mayo. Dice usted que esa consulta del Frente por la Vida no existe sin la izquierda, pero a diferencia de usted, Roy Barreras no piensa lo mismo. Él sigue insistiendo en que esa consulta debería hacerse. Por eso, pero es una consulta muy distinta a la que se planteó originalmente y a la que nosotros en En Marcha estábamos dispuestos a participar. Yo creo que realmente el mecanismo de las consultas se está delegitimando mucho porque ahora se está utilizando no para construir acuerdos programáticos, no para tramitar diferencias, sino simplemente para mirar a ver cómo se aprovechan las maquinarias políticas el 8 de marzo y sacar una gente a votar que puede votar por las consultas del 8 de marzo y después no vota por los mismos candidatos en mayo. Hablando de la consecuencia de esta decisión que tomaron varios de ustedes, ¿cree que esto les juega una mala pasada de cara a las consultas del 8 de marzo y también a la primera vuelta presidencial? Pues a las consultas nosotros estábamos listos para participar, ya no participamos, los colombianos saldrán a votar. ¿Qué decidimos nosotros en En Marcha? No vamos a participar en esas consultas. El Frente Amplio dejó de existir por sustracción de materia, es otra consulta distinta. Y en las otras 2 consultas no vemos representada la propuesta liberal, socialdemócrata, reformista que defendemos en En Marcha. Luego hemos llamado a la militancia de En Marcha, a la dirigencia, a los candidatos al Senado y Cámara, que tenemos esta lista de coalición con la Alianza Verde, los hemos llamado a concentrarnos en la elección del Congreso el 8 de marzo, que va a ser muy importante y va a marcar de alguna manera un punto de partida para la elección de primera vuelta del mes de mayo. Va a ser fundamental lo que pase en Congreso el 8 de marzo y ahí en En Marcha nos va a ir muy bien, pero
no vamos a participar en las consultas y vamos directo a la primera vuelta. Pero en cuanto a los votos, ¿cómo cree que se van a dividir? Esto va a dividir, por supuesto, el progresismo para las elecciones de mayo. Para la primera vuelta, sin lugar a dudas. Yo creo que, a ver, hay que decirlo con claridad. Es un cuentazo. Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue un cambiazo de la consulta, ¿eh? O sea, de la coalición. Lo que estaba previsto 2 días antes, que es además poco serio, un día antes de cerrarse inscripciones, estar tomando decisiones, pero cambió una consulta por otra totalmente distinta. Y entonces, desde ese punto de vista, hay que decirlo con franqueza. La decisión de hacer esa consulta genera una división irreversible en el centro izquierda del país, y por eso le dije anteriormente, ya todos los que vayan a consulta o los que no vayamos a consulta, vamos a tener que tramitar esas diferencias, no el 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral no lo permitió, sino el 31 de mayo en la primera vuelta presidencial. Iván Cepeda dio a conocer a raíz de esta decisión que si él llega a ser el próximo presidente de Colombia, impulsaría la eliminación del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted qué tan de acuerdo está con esta? Pues es que eso no es ninguna novedad, y eso no tiene nada que ver con la semana pasada. Con la decisión del Consejo. Yo lo propuse, ¿sabe cuándo? En el 2016, después de la firma del acuerdo de paz. El Consejo Nacional Electoral no tiene razón de ser. Es el único organismo en Latinoamérica y en el mundo. Nosotros tenemos en el sistema electoral colombiano 3 en 1. Registraduría, sección quinta del Consejo de Estado y Consejo Nacional Electoral. Eso es absurdo, cada uno tomando decisiones distintas y chocándose entre sí. El registrador había dicho, Daniel Quintero no puede ir a consulta, el Consejo Electoral dice sí, Cepeda al Consejo, y así ha sido en los últimos años. Hoy el Consejo Nacional Electoral no es un árbitro imparcial, y eso es peligroso además para estas elecciones, de el proceso electoral en Colombia. Está totalmente politizado porque así fue concebido. Nosotros, ¿qué dijimos en el 2016? Eliminemos el Consejo Nacional Electoral, creemos un ente electoral único en Colombia que concentre todas las funciones, independiente, autónomo, con calidades y con periodos de magistrados, que trascienda los gobiernos y que tenga dientes, que tenga la estructura para combatir la corrupción electoral, la financiación desbordada de campaña. Eso hace parte de todo un paquete de reforma política y electoral. Yo lo he presentado 3 veces como ministro del Interior, 2 veces en el gobierno Santos y ahora el año antepasado en el gobierno Petro. Y el Congreso siempre ha hundido esas reformas. Ojalá que esto que sucedió ahora, que realmente es impresentable, que estemos un día antes de las inscripciones tomando decisiones que tienen impacto en la campaña, pues sirva para que se pueda generar un consenso a partir del 7 de agosto. Y esa es una propuesta fundamental que yo he presentado desde hace tiempo, no de ahora, y que vamos a liderar desde la Presidencia de la República. Hablando ahora, candidato, de las encuestas presidenciales, muestran como favoritos a 3 personajes, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, por supuesto. ¿Cómo ve usted y cómo analiza las encuestas presidenciales? ¿Cree que esto verdaderamente es un panorama claro de lo que va a pasar en la primera vuelta presidencial? Es un panorama de hoy, falta 3 meses y medio, que en política es una eternidad. Mire cómo están pasando cosas toda la semana. Nosotros no nos desviamos de nuestro foco. Estamos haciendo una campaña. Primero, 0 mecánica, 0 disputas de mecánica. Segundo, 0 insultos, 0 ofensas, respeto a todas las campañas, desde la derecha hasta la izquierda. Y tercero, concentrados en nuestra propuesta de seguridad y de salud para los colombianos, que son los 2 grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro. Ahora, con las encuestas no hay que pelear. Ahí salen toda clase de encuestas. Obviamente marcan unas tendencias, pero falta que pase mucho todavía. Las elecciones se ganan es en las urnas, no en los titulares de las encuestas. Hablando de las propuestas, ya decía usted que uno de los mayores temas o las mayores preocupaciones de los colombianos tiene que ver con el tema de la seguridad. ¿Cuál es su propuesta concreta en temas de seguridad? ¿Qué es lo primero que usted llegaría a hacer en caso de ser el próximo presidente? Haríamos 3 cosas el 7 de agosto, el 8 de agosto. Primero, levantaríamos todas las mesas de negociación de la paz total. Eso no salió bien. Los grupos criminales engañaron al gobierno y a la sociedad colombiana. Han demostrado que no tienen ninguna voluntad de abandonar la violencia, y eso es absolutamente necesario, que no tengamos mesas de negociación por tenerlas, levantar las mesas de negociación. Segundo, fortalecer la capacidad operativa y de inteligencia de nuestras fuerzas militares y de policía para enfrentar a esos grupos criminales.
Y tercero, como presidente comenzaría desde el primer día a liderar desde el Palacio de Nariño como jefe de Estado la implementación integral del acuerdo de paz con las FARC, porque ahí está la clave de la paz definitiva en Colombia, en la transformación de los territorios, de los 170 municipios PEDET contemplados en el acuerdo de paz, que necesitamos cambiarle las condiciones de vida a 8 millones de colombianos que viven en esa zona. Haríamos esas tres cosas. Para mí el nuevo nombre de la seguridad y la paz en Colombia tiene que ser la transformación territorial. Otro de los puntos clave, por supuesto, es el tema de la salud. ¿Qué haría con la EPS? ¿Cómo sería este modelo de salud en su gobierno? Mire, en los últimos 3 años convertimos la salud en un centro de una disputa política entre gobierno y oposición. Y se olvidaron de los pacientes. Nosotros decimos los pacientes primero, tenemos que pensar en los pacientes. Y tenemos 3 decisiones para tomar comenzando el gobierno también. Primero, una reforma a la salud que es indispensable, que es necesaria. Yo la trabajé, buscamos concertarla en el Congreso de la República y no fue posible, pero estamos más cerca de lo que la gente piensa. Se ha estudiado y se ha acordado muchísimo. Hay unos temas por resolver. En 100 días, los primeros 100 días de gobierno con mensaje de urgencia, sacaríamos adelante la reforma de la salud, que ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Transformando las EPS, acabando la integración vertical, haciendo el giro directo y fortaleciendo la atención primaria y la atención básica, especialmente en las zonas rurales de Colombia, y asegurando una financiación del sistema que es fundamental hoy. Segundo, un plan de choque y de emergencia. No podemos aceptar que se suspenda un solo tratamiento médico en Colombia. Eso es inaceptable. Que se suspendan tratamientos de enfermedades huérfanos, de diabetes, de diálisis, garantizar que los colombianos tengan y garantizar un suministro oportuno de los medicamentos, pagándole la deuda a los proveedores de la salud, porque no podemos seguir en esa situación indigna de miles de pacientes haciendo filas y colas en las ciudades de Colombia esperando que les entreguen su medicamento. Y tercero, vamos a acabar la Superintendencia de Salud. Eso ha sido durante 30 años, no en este gobierno, un foco de corrupción y politiquería. No vigila, no controla, no ha garantizado que no se pierdan los recursos de la salud. En reemplazo vamos a crear un nuevo sistema de vigilancia y control autónomo, independiente, despolitizado y transparente, que nos garantice que no se pierda un solo peso de la salud de los colombianos. Otro sector, digamos, bastante preocupado por el próximo gobierno son los jóvenes. ¿Qué pasará con el ICETEX? ¿Qué piensa usted del ICETEX? ¿Debería acabarse? Y también cómo, digamos, impulsar la educación, porque muchos jóvenes lo que están haciendo ahora es tratar de irse al exterior a estudiar, digamos, y a encontrar las oportunidades que no encuentran en el país. Nunca acabarse el ICETEX. Tenemos que replantear el ICETEX para que siga siendo una institución que contribuya a la formación en educación superior de los jóvenes en Colombia. Y una cosa, no podemos, así como fue malo al comienzo de este gobierno, enfrentar la paz total con la implementación del acuerdo de paz, una pelea absurda que algunos funcionarios del gobierno plantearon. Tampoco es bueno enfrentar el ICETEX o el funcionamiento del ICETEX para ayudarle a los estudiantes en Colombia con el propósito loable y que yo respaldo del gobierno nacional de llevar la educación pública superior a los territorios de Colombia. Allá debemos llevar al Chocó, al Cauca, al sur de Bolívar, al Catatumbo, centros de estudio superior con énfasis en las carreras que necesitan allá en materia de minería, en materia agropecuaria, en materia técnica, para que los jóvenes se puedan quedar allá en sus regiones, formarse y prestarle, obviamente, un servicio a sus comunidades y desarrollar todas sus potencialidades allá. En el territorio es fundamental para poder transformar esos territorios. Doctor Cristo, ¿cuál sería también su propuesta en cuanto al medio ambiente? Vemos la situación, la grave situación que se registra en estos momentos en Córdoba por las inundaciones. ¿Cuál sería su propuesta y su bandera en cuanto al medio ambiente? Estuve en Montería y Sincelejo el jueves y viernes pasado. Fui a dialogar con los damnificados de la ola invernal el jueves y le da a uno tristeza ver que toda esta gente y todas las autoridades lo único que están esperando es que aparezca el gobierno central. Colombia no puede seguir siendo gobernada como la gobernamos hoy. Por eso
Nosotros hemos planteado la revolución de la autonomía territorial en Colombia. Tenemos que darle más recursos y más competencias a los departamentos y municipios. Es cierto que el cambio climático nos está afectando sin lugar a dudas, pero tenemos que darle los instrumentos y los recursos, porque ¿quién conoce el territorio? Las comunidades, los alcaldes, los gobernadores. No es desde Bogotá, que no conoce el territorio, los funcionarios no tienen cómo conocer un país del tamaño y la población de Colombia, todo. Entonces, nuestra propuesta es de autonomía territorial. Démosle más recursos, más competencias. Esa emergencia de Córdoba, que la atención primaria, que la responsabilidad fundamental para atender esa emergencia sea del departamento y del municipio, que tengan los recursos y las competencias para hacerlo y no que estén esperando de Bogotá que lleguen unos funcionarios que nunca han ido por allá a decir qué es lo que hay que hacer. Y que el Estado central pues llegue, pero obviamente de una manera subsidiaria, a colaborar, pero con esas decisiones que se tomen en el nivel departamental y local. Ahora bien, para hacer realidad todo esto que usted nos dice, estas propuestas, ¿cómo hacerlo también y cómo llevarlo al Congreso? Porque digamos el gobierno del presidente Gustavo Petro también presentó muchas ideas al inicio, pero a la hora de la verdad en el Congreso no se le permitió, digamos, llevarlas a cabo. ¿Cómo hacerlo y cómo implementar esas propuestas que usted Mira, yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación de que no se le permitió llevarlas a cabo. En este gobierno salió la reforma laboral, la impulsamos en el Congreso, salió la reforma pensional, salió la ley de gratuidad de la educación superior, por solo mencionar 3, y muchas otras normas. Salió la jurisdicción agraria en la reforma constitucional y la ley estatutaria, falta la ley ordinaria. O sea, sí se avanzó. Allí yo creo que se ha generado como un lugar común, en la población se generó la percepción que no pasó nada en el Congreso. Sí pasaron cosas. Hay que profundizar y acelerar esas reformas. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo no vengo a improvisar acá. Colombia no está para improvisaciones. Acá hay candidatos que nunca han estado en el sector público, o hay candidatos que están llegando a conocer el país ahora en campaña. Yo conozco el país, me he preparado para ello y he demostrado en mi experiencia pública liderazgo para generar consensos, para construir consensos que den soluciones a los problemas de los colombianos. ¿Cómo sacarlo en el Congreso? Concertando, dialogando e insistiendo en una propuesta que yo tuve como ministro del Interior de este gobierno. Y es que especialmente para la crisis de seguridad y para mejorar el sistema de salud necesitamos un acuerdo nacional. No lo vamos a resolver un partido, un presidente, sino necesitamos juntar a todos los colombianos, incluyendo al sector privado, que lamentablemente las relaciones de gobierno, Estado, sector privado en estos años se han deteriorado. Debemos trabajar juntos todos, que el gobierno abandone el discurso antiempresarial y que los empresarios también se dediquen a hacer su tarea de generar empleo, de generar desarrollo y no hacer política. Hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cómo analiza usted estos 4 años de gobierno? ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo no tan bueno de este gobierno? Yo creo que más o menos lo hemos dicho aquí. Lo bueno, la inclusión social. Lo bueno, que sectores históricamente excluidos de la sociedad colombiana, como las comunidades afros, indígenas, campesinas, hoy se sienten representadas e incluidas en el Estado y la sociedad. Lo bueno, las reformas sociales, el restablecimiento de los derechos de los trabajadores, del recargo nocturno, del dominical. Tuve la posibilidad como ministro del Interior de sacarla adelante en el Congreso. Lo bueno, la reforma pensional, que le garantiza a 3 millones de adultos mayores un subsidio de por vida para una vejez digna que hoy no lo tienen. Es muy importante y ya se empezó a materializar ese sueño. Lo malo, pues la crisis de seguridad, ya lo dijimos, la paz total no salió bien. La crisis en salud, esa disputa política de gobierno-oposición, en esos 2 frentes rectificaríamos. Lo feo, los escándalos de corrupción no han debido suceder nunca y eso tiene que ver, como lo dijimos anteriormente, con un sistema político que no garantiza que haya un Estado eficiente y transparente. Justamente sobre los escándalos de corrupción le iba a preguntar porque esa fue una de las banderas del presidente Gustavo Petro. Sin duda. ¿Le falló a los colombianos en los escándalos de corrupción? Es que todos los gobiernos en los últimos 30 años y los siguientes gobiernos le van a fallar también si no reformamos la manera de hacer política, la forma de elegir el Congreso, la forma de elegir gobernadores y alcaldes. Tenemos que entender que el escándalo del momento pasa.
Hoy es la unidad de riesgo. Hace 4 años era Centros Poblados, recuerda usted, Mintix. Hace 8 años era Odebrecht. Pero la estructura de corrupción sigue ahí vigente. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político que está diseñado para eso. Si no rompemos ese círculo vicioso, si no cambiamos el sistema político, no va a pasar nada. Doctor Juan Fernando Cristo, ¿qué cree que necesita el gobierno para para estas nuevas elecciones? ¿Qué debe tener, qué es esencial que tenga el próximo presidente de Colombia? Capacidad para generar consensos, que yo la he demostrado a lo largo de mi vida pública, no es una promesa. Experiencia en el sector público, no podemos llegar a improvisar. Y un compromiso claro con la seguridad y la paz de los colombianos y con la autonomía territorial. La seguridad y la paz tienen mucho que ver con la autonomía territorial. Si seguimos empeñados en gobernar este país desde Bogotá, nunca vamos a superar la inseguridad, la violencia, nunca vamos a conseguir paz en los territorios del país que han sido históricamente los mismos. Hoy se habla del Catatumbo, del Cauca, de Arauca, del Chocó, y hace 30 años eran los mismos territorios. No hemos sido capaces de transformar esas realidades locales y eso solo lo haremos con autonomía territorial. ¿Está confiado o más bien confía en que usted va a ser el próximo presidente de Colombia? Estoy seguro que vamos a defender nuestras ideas, nuestras propuestas. Estábamos preparados para una campaña de 1 mes a la consulta, poder dirimir las diferencias con Roy, con Cepeda en las urnas el 8 de marzo. No lo permitió el Consejo Nacional Electoral. Nos vamos a primera vuelta. Allá esperamos plantear todas estas ideas y todos estos debates y ir conquistando el corazón y la mente de los colombianos. En caso de que el ganador de la primera vuelta sea Iván Cepeda, ¿usted se adhiera a la campaña de él? Pues en caso, nosotros esperamos estar en segunda vuelta enfrentando al candidato de la derecha, pero sin lugar a dudas, si pasa un candidato de la derecha, el que gane la gran consulta o Abelardo de la Espriella, y del otro lado, como lo plantean hoy las encuestas, pasa Iván Cepeda, pues obviamente la decisión no admite dudas, pero vamos a estar nosotros en la segunda vuelta. Doctor Cristo, permítame preguntarle también sobre su posición frente a Sergio Fajardo. Él ha intentado muchas veces llegar solo a primera vuelta y le hacen ojitos, pero él dice que no. ¿Cómo ve su postura y cree que tiene alguna posibilidad? Bueno, muy respetable. Yo le tengo aprecio, le tengo respeto a la vida y a la trayectoria de Sergio Fajardo, a su manera de entender la política, a su tenacidad, a su persistencia. Él sigue en lo suyo y es muy respetable. Candidato, y ya para finalizar, ¿por qué las personas deberían darle ese voto de confianza para las próximas elecciones? Y también, ¿qué mensaje darle a los colombianos en este tiempo de polarización y de división en el país? El mensaje a los colombianos es: Colombia no está para improvisaciones, no está para autoritarismos, no está para populismos. Un gobierno de la derecha o un gobierno de la izquierda dura o de la derecha dura no va a ser capaz de construir consensos para enfrentar los grandes desafíos que tenemos, por más que quiera, porque tenemos un país polarizado. Yo fui testigo como ministro del Interior que intentamos de todas las maneras hacer un acuerdo nacional y se encontraban muchos obstáculos por esa polarización de la derecha frente al gobierno Petro. Necesitamos un gobierno moderado, sensato. Aquí no nos sirve un gobierno que llegue a destripar a la izquierda, como lo han dicho algunos, o que llegue a exterminar a la derecha. En el caso nuestro, el mensaje a los colombianos es: acompáñenos, ayúdenos en esta causa que es la de juntar a todos los colombianos. Vamos a llamar a la izquierda y a la derecha a resolver los grandes problemas y los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad. Si no lo hacemos juntos, vamos a seguir patinando y no vamos a ser capaces de salir adelante. Pues es Juan Fernando Cristo, candidato a la presidencia. Gracias por acompañarnos y por supuesto mucha suerte en esas elecciones. Muchas gracias. Acompáñenos que vamos a hacer el cambio mucho mejor que lo que ha pasado hoy.